Mabel Gaspar, una amiga. Espero que se haya podido conectar, porque ella vive en el campo y es muy difícil conectarse. Es de Cieneguillas, departamento de Santa Catalina. Estudia licenciatura en nutrición. Hola Maggie, ahí me pude conectar. Bien, Graciela, qué suerte, ella está en plena puna, así que bueno, me apuro en decir que su trabajo es generar vínculos entre los productores, cultivando con su familia papas andinas, quinoa, tiene una mamá que es una preservadora de las tecnologías locales, es creadora de quipus, tejidos de altura, fibra de llama, generando oportunidad para quedarse en su tierra, agregando y dando valor agregado al trabajo de ella y de su pueblo. Escuchamos las palabras de bienvenida y pasamos a su preparación, que es el guiso de charqui. Bienvenida, Graciela, a la mesa. Espero que me puedan escuchar un poco. Para mí es un placer poder compartir y mostrar todo lo que hacemos acá en la Puna con estos saberes de nuestras tierras, de nuestros abuelos. Así que para mí es grato compartir y también saber que en algún momento nos encontramos y bueno, termine el video también, por ahí quiero aportar algo, pero bien conciso. Muchísimas gracias por la invitación y la idea es compartir. Vamos con el video. Mi nombre es Graciela y vamos a preparar un guiso de maíz pelado con charqui de llama. El charqui de llama es un alimento súper importante de acá de la región que nos permite disponer de carne todo el año. Es desecado al sol y también tenemos maíz amarillo que es pelado con ceniza. Todas estas son prácticas ancestrales que hacían nuestras abuelas, así que nosotros las seguimos haciendo. Después tenemos una cebollita roja, tomate, ajo y morrón, que son como ingredientes esenciales para este guisito. Le vamos a cocinar en fuego de leña y en olla de barro. Otro ingrediente importante para el guisito de maíz pelado es las papas andinas. Estas son las papas que sembramos acá en el lugar. Bueno, seguimos acá con el procedimiento de cocción. Como les venía diciendo que es un guiso de maíz pelado, este maíz es amarillo, también producido acá en la zona. Se le pela con ceniza y se lo lava. Estas son prácticas todas de nuestras abuelas. Para hacer el guiso, este maíz se debe remojar un día antes y se debe realizar la cocción en una olla aparte. Acá ya tenemos todo cocinado, el maíz, o también lo llamamos mote. Ahora este maíz ya está todo cocinado. Y anda mezclando.
Bueno, vamos a dejar que se cocine un ratito más y ya estaría el guiso. Bueno, ya está preparada la comida. Ya salió el guisito. Lo que sí también podemos agregar es cebolla verde o perejil para que también sea más rico y tenga otro sabor. La idea era de compartir este guiso de maíz pelado porque para nosotros es una comida súper importante y básica de acá de la región. Y llevaba todos los ingredientes de acá de la zona, ¿no? Un maíz amarillo, un charqui de llama que nos permite disponer de todo el año. Y pues andina, entonces para nosotros este guiso es súper representativo. Bueno, Y es la fuerza de cada trabajo en cada momento en que vamos haciendo. Y es también una comida en la cual se cocina siempre en fiestas importantes, ¿no? Por ejemplo, el Día de las Almas, cuando se hace la Pachamama. Entonces, para nosotros es una comida muy básica, muy económica y que tiene alto valor nutricional porque los ingredientes son alimentos de nuestra zona, que es producido totalmente natural, y las comidas nos transmiten más allá de lo que compartimos, ¿no? A nuestras abuelas, a nuestras madres. se le corta la señal porque ella está en el campo. Sin embargo, lo que quisimos mostrar con Graciela es el verdadero concepto de soberanía alimentaria puesto en un guiso. Así que bueno, le agradecemos a Graciela y agradecemos que se haya podido conectar, aunque sea un ratito.